Seguimos en Plan País, gracias por estar con nosotros. Yo quiero pedirles a mis compañeros en control, si es posible, que pongamos la dirección de Voto Informado en pantalla. Porque en votoinformado.pe vamos a tener la posibilidad de tener también los planes de gobierno de ambos partidos, de Peruanos por el Cambio y de Fuerza Popular, que se van a enfrentar, como ustedes saben, el 5 de junio en la segunda vuelta electoral. Y en el programa de hoy, dedicado íntegramente a salud, ya hemos escuchado la posición de ambas agrupaciones, de ambas organizaciones. Así que en este último bloque lo que queremos es un poco ordenar esas ideas, volverlas a traer a esta mesa de conversación, y lo hacemos con un especialista para que él nos diga qué le parece, qué opina, qué mirada tiene en relación a esas propuestas. Nos acompaña el doctor Luis Solari, por supuesto especialista en salud, ex ministro de Salud, y yo quiero agradecerle muchísimo, no lo veía hace mucho tiempo el doctor Solari, gracias por estar con nosotros, bienvenido señor. Gracias por acompañarnos. Gracias. Sé que como es tiempo de campaña, los candidatos llenan todo. Es verdad. No hay sitio para las ideas, hay sitio para la bronca nomás. Vamos entonces con las ideas, que es lo que queremos hacer en... Las ideas en bronca. En Plan País. Le cuento algunas cosas que dijeron nuestros invitados y le propongo desmenuzarlas a ver qué le parece a usted. Una de las cosas interesantes que dijeron y que ambos coincidieron fue fortalecer la primera línea de atención en salud. ¿Ese es un buen proyecto? ¿Eso como estrategia es una buena estrategia? Es una buena estrategia, pero no va al centro de lo que hay que hacer en el sector salud. En todas partes del mundo, los pobres llenan los cementerios, porque tienen más riesgo de enfermarse y cuando se enferman, más riesgo de morir. Entonces, si bien es cierto, a mí me tocó crear el Seguro Integral de Salud que le comenzó a dar atención gratuita básicamente a los niños, que era el problema principal. Al final del 2000, los 2 quintiles más pobres tenían mortalidad infantil en ascenso. O sea, la mortalidad general infantil bajaba en toda América Latina, pero en el Perú, las de los 2 quintiles más pobres subían. Y esto era pues una cosa desquiciada. ¿Por qué razón? Porque los pobres de los pobres ni siquiera podían mandar a los niños al colegio. Entonces no tenían seguro escolar, porque no iban al colegio. Claro. Entonces el Seguro Integral resolvió este tema de la desprotección infantil menores de 18, pero faltaba el resto de los adultos. Y eso, lamentablemente, los 2 planes de gobierno contemplan la solución de la cobertura desde la salud, cuando el tema de la solución de la cobertura de salud va por el lado económico productivo. Entiendo. O sea, yo tengo hoy día, por ejemplo, 3/4 partes del Perú, las provincias, 3 rurales, 3/4 partes de las provincias son pobres. Entonces, si son pobres, significa que los ingresos necesitan programas subsidiados. El CIS es un programa de salud subsidiada, pero estas personas que trabajan en estos territorios, además son informales. Entonces, si yo cambio la forma productiva, automáticamente yo puedo generar un cambio en los ingresos primero, puedo formalizar y además de formalizar, yo voy a nutrir los fondos de pensiones con nuevos aportantes, que el problema de los fondos de pensiones, sobre todo de la ONP, es la ausencia de aportantes, pocos aportantes. Pero no me habla de salud todavía, doctor. Es que ahí viene. ¿Qué pasa si yo cambio la forma productiva y todas estas personas que trabajan tienen acceso a seguridad social? Yo hoy día tengo en la zona rural así de personas con salud subsidiada, subvencionada por el Estado a través del CIS, y así de salud contributiva. Yo en 10 años de una revolución productiva mediante asociatividad, inteligencia comercial, yo voy a tener esto. Y no solamente voy a tener salud contributiva de mucho mejor calidad, porque esto es seguridad social, es ir pasando poco a poco a todos a salud, pero mediante un cambio en la forma productiva, significa que usted además sabe que estas personas cuando lleguen a la edad de jubilarse van a tener una pensión. No, pero desde esa perspectiva, doctor Solari, hay un problema pues, en nuestro país. La educación se resuelve desde la educación, la salud desde la salud. Y en este caso específico, la salud se resuelve la cobertura, la seguridad social. Además está usted hablando, pues cambia los ingresos de esos territorios,
está hablando de un mercado de consumo nuevo, totalmente seguro, distinto. Pero está hablando de muchas cosas. Entonces, una cosa es ya la parte de la ejecución de la salud y otra cosa es tener una visión de cambiar el modelo de cobertura de salud en el Perú para tener, como en otros países, a la mayoría de los peruanos con seguridad social, que tenga acceso a su resonancia, todo lo que me dice, doctor su tomografía, etcétera. Y me parece muy interesante el tema de una diversificación productiva revolucionaria que en 10 años cambie esos números, pero lo que vas a tener es un desborde, un desembalse de gente en salud que si no mejoran los sistemas de gestión interna de salud, eso no va a avanzar. Como le ha pasado al CIS, la cantidad de gente en el CIS colapsó hospitales. Lo que pasa es que mientras usted genera nueva infraestructura, a usted le va a quedar desocupada la infraestructura de salud. Entonces simplemente la Seguridad Social contrataría al ministerio para que le provee infraestructura, en tanto no ¿Cómo hace con las clínicas privadas actualmente? En tanto no puede ser, solamente que va a ser del Estado. O sea, si hoy día un chico en el Seguro Integral de Salud necesita un trasplante de riñón, obviamente no lo va a hacer el Seguro Integral de Salud. De acuerdo. Entonces se le manda a un sitio, o necesita un trasplante de médula, lo manda pues a salud. Necesita una cosa altamente especializada, lo manda a otro sitio. Entonces, este es un tema fundamental porque plantea de que si yo voy a tener en mi país un nuevo gobierno y el nuevo gobierno no cambia las formas productivas, nosotros vamos a seguir teniendo ese estancamiento. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el pobre se vuelve cada vez más dependiente del aparato público. O sea, y si yo voy a tener problemas de atención a la pobreza, cada programa debe tener una salida, una puerta de salida de la pobreza. No que la pobreza no se resuelva, entonces el pobre es más dependiente del aparato público y por tanto del poder político. ¿Qué significa? Menos pobre, pero menos libre. Eso no es democrático. Lo democrático es menos pobre y más libre. ¿Y esta fórmula resuelve lo que dijeron las dos agrupaciones políticas, el combate frontal a las enfermedades transmisibles más clásicas en nuestro país? Cubre todo, porque además usted modifica los estándares de ingresos de esas familias y modifica los estándares de nutrición. O sea, y obviamente si usted cambia la forma productiva, significa que hoy día es una fórmula individual o familiar. Usted regresa pues a lo que hemos tenido en el origen, eso que los gringos le llaman el clustering, ¿no? La asociatividad, las cadenas. Hay todo un sistema creado masivamente, pero lamentablemente ninguno de los tres presidentes lo han querido aplicar, porque la ley está lista para firmar el decreto supremo y que se aplique, pero no lo quieren aplicar porque además cuando usted introduce un sistema así, automáticamente el crédito rural tiende a bajar sus tasas porque se vuelve un crédito seguro. Y parece que hay gente que presta ruralmente que no le conviene mucho que la tasa baje pues de 60 a 20 algo, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero esa mirada de la diversificación productiva, que es interesante cómo lo enfoca usted no es para tanto, atacar no es el tanto tema de diversificación, salud. pero es simplemente que mientras las zonas rurales se mantengan con esta fórmula productiva individual y familiar, no